Saludos, bienvenidos a otro episodio de Derecho al Punto, donde hablamos en arroz y habichuelas de derecho y de procedimientos en el tribunal para que usted los entienda. Yo creo que yo he hablado en muchas ocasiones de lo que es la percepción, de cómo se utiliza mucho la percepción de la prensa, lo que dice la prensa, para jugar, ¿verdad? Con que las personas se lleven un mensaje que no necesariamente es el correcto. ¿Qué quiero decir? Mire, la realidad es que usted escucha personas que tienen programas de televisión, podcast, que hablan de una manera y hablan con un convencimiento y dicen cosas a media o no las dicen correctamente, pero crean en el público una percepción que no siempre es la correcta, una percepción que podría estar equivocada. Y para mí eso es sumamente peligroso. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad va dirigida a que cuando nosotros hablemos, pues mire, hablemos con la información, aun cuando no estemos de acuerdo con todo, demos la información completa y no la parte que nos favorece. Y voy a hablar directamente. En estos días, Lenin sacó una carta donde dice que a mí se me refirió a un asunto del alcalde de Naranjito. Eh, obviamente, eh, y con toda la intención, pues Lenin saca la carta, solamente dice que eso no se había hecho nada con mi nombre para obviamente hacer ver que yo no hice nada, que no se había hecho nada. Y tira él la noticia, porque siempre las primicias las tira él. Es una casualidad que él tiene, que todas las primicias que van dirigidas, ¿verdad? Que vienen especialmente del Senado, las tira él. Es una casualidad que él tiene, una bendición. A diferencia de Lenin, esa misma tarde yo recibí las llamadas de un reportero de Tele 11 y de una reportera de Telemundo. No recuerdo cómo se llamaba el reportero de Tele 11, la reportera de Telemundo fue Ivette Sosa. Ambos, ¿verdad? Pidiendo de alguna manera que yo reaccionara a la noticia o que explicara. Y bien sencillo, pues mire, sí, la queja llegó cuando yo era secretaria de Justicia en enero. Eso se refirió al área de integridad pública, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, así se llama esa división, que es donde se investiga toda la conducta impropia o de delito que cometan funcionarios públicos, entre ellos los alcaldes. Como secretaria en ese momento, yo tenía que referir eso a esa división. En esa división se asigna un fiscal y el fiscal comienza una investigación. Usted sabe que yo en mayo, primeros días de mayo, dejé de ser la secretaria de Justicia. Así que 3 meses que yo fui secretaria, eso estaba todavía en investigación. Yo le expliqué a ambos periodistas, mire, yo recibí esa carta en enero, yo me voy en mayo, los primeros días de mayo, pero yo la referí al área de integridad pública para que sea investigado el asunto. El reportero de Tele 11 me dijo, ¿usted participó de la investigación? Y dije, no, como secretaria de Justicia, yo lo delego a la División de Integridad Pública, donde se le asigna un fiscal que es quien va a hacer la investigación. ¿Qué pasó en esa investigación? No les puedo decir. Tienen que llamar al Departamento de Justicia y pedirle información de cuál es el estatus de la investigación. Pero no es como se trató de hacer ver por nuestro querido amigo, de que que se dejó ahí, se murió ahí, no se hizo nada. La realidad es que en 3 meses no se iba a culminar una investigación contra un alcalde. Hay que entrevistar testigos, hay que solicitar documentos,
hay que hacer supinas para esas alegaciones que hace esa dama, que son de unos mensajes. Todo eso hay que adquirirlo, hay que tenerlo en original, certificados. Las alegaciones de si la votó o no la votó, pues hay que ir al área de recursos humanos del municipio. O sea, hay que hacer una investigación sobre ese asunto. ¿Cuál fue el resultado? No lo sé. Pero usted sabe cuál fue la diferencia entre ese programa y los dos reporteros que se comunicaron conmigo. Uno, que me llamaron para que yo les dijera qué había pasado con el caso y cuál había sido mi gestión con el caso. Y dos, que trajeron la información completa. No a media, no un poquito, completa. Específicamente, la periodista Ivette Sosa trajo información de que esa querella había llegado a la Agencia Federal de Equal Employment y que ellos habían dicho que no había caso. Y trajo también, ¿verdad?, la información de que el abogado de la supuesta querellante le había ofrecido inicialmente un acuerdo de $300,000 al alcalde, me das $300,000 y aquí se acaba todo. Como el alcalde dijo que no, pues me das 150 y aquí se acaba todo. Esa información, don Lenin no la dio. ¿Por qué? Pues porque no le favorece, pues porque no le gusta y porque no va con la agenda que ya él tiene. Yo creo que la gente no es boba. La gente se tiene que dar cuenta cuando consecuentemente una persona es la que siempre está trayendo las exclusivas y siempre son contra la misma persona. Y le voy a dar otro ejemplo. Todo el mundo sabe que el presidente a mí me puso una querella, ¿verdad? Por unas declaraciones que yo hice contra él. Esa querella está al pendiente, no puedo hablar de eso. Pero usted sabe qué, cuando a un abogado se le pone una queja, esa queja se hace en el Supremo, en el Tribunal Supremo. Ese abogado recibe una notificación de que se le dio una queja. Mire, fulano de tal le puso una queja y esa queja, básicamente, usted tiene aquí una copia que está añadida con esta notificación. Usted tiene tantos días para contestarla. Si no la contesta, pues se sigue el procedimiento en su contra. Esa notificación, muy importante. Esa notificación dice que esto es un asunto confidencial. Esa notificación yo la recibí y yo creo que no había pasado una hora cuando ya Lenin la estaba publicando en sus páginas. La tiene el Supremo, el querellante y la querellada. Yo no se la di. Y ya en menos de una hora él la tenía publicada. Un asunto confidencial del Tribunal Supremo. Eso no es casualidad. Entonces, él hizo toda esta despliegue. Ay, mira, que tiene una queja, que le pueden quitar su licencia, que esto, que lo otro. Una promoción donde ni en una sola ocasión, ni una, él hizo un comentario que pudiera decir, pero fíjense, yo creo en la libertad de expresión. Yo no sé, en cualquier cosa pudo haber dicho. No. Porque las noticias, por lo menos las que él hace de mí, siempre van cargadas por un lado, que no es a favor mío. Yo creo que uno tiene que ser bien responsable. Mira, cada cual allá con su conciencia. Pero hay que tener responsabilidad. Pero sobre todas las cosas, seriedad. Seriedad. Porque si usted va a despotricar contra alguien o usted quiere manchar la reputación de alguien, lo que usted quiera hacer, mire, por lo menos, sea un poquito más juicioso y que no se vea tan obvio que no hay ningún tipo
de ecuanimidad. No la hay. La gobernadora eliminó unos destaques en el Senado. 9 fiscales. 9. Y las noticias iban dirigidas a que esto era una represalia, a que esto era una barbaridad, a que, de hecho, se dijo que esto era una obstrucción a la justicia. El Senado dijo que esto era una obstrucción a la justicia, porque se estaban sacando a estos fiscales que eran los que estaban investigando los asuntos de corrupción. Mire, a mí me sorprendió sobremanera. Primero que se hiciera ese argumento, porque ¿sabe qué? Precisamente ese argumento es el que hace que no sean compatibles el que fiscales estén en el Senado. Los fiscales del Departamento de Justicia no están en el Senado para hacer las investigaciones del Senado. Yo recibí llamadas de varios fiscales que ellos estuvieron en un seminario sobre las nuevas reglas éticas de nuestra profesión. Ahí estaba el juez Edgardo Rivera, ex juez del Supremo, que él planteaba que él entendía que fiscales estando en destaque en el Senado no eran compatibles. O sea, las funciones del fiscal en justicia eran incompatibles con que ellos estuvieran en el Senado. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del departamento establece cuáles son las funciones de los fiscales. Y esas funciones están definidas sobre la investigación de delitos, corrupción, etcétera, a nivel estatal como parte del Ejecutivo. No para que se vayan a hacer el trabajo a nivel legislativo. Cuando acá en el Ejecutivo ellos pueden ser los fiscales o deberían ser los fiscales que radiquen cargos si es que acá en el legislativo se encuentra algo. Es incompatible que fiscales del Departamento de Justicia estén en destaque en el Senado. Olvídese la pelea que pueda haber y que si no, es incompatible. Es incompatible. Y si no, que le pregunten al propio juez Edgardo Rivera que dio ese seminario y así se lo dejó saber a los fiscales. Que él hacía esa interpretación con las nuevas reglas de conducta profesional de los abogados. Así que la excusa que se dio desde el Senado, que esto era una obstrucción a la justicia, es precisamente lo que hace incompatible que esos fiscales estuvieran allí. Yo no sé quién, ¿verdad? Los asesores del Senado pues deben procurar orientarse un poquito más, porque entonces tienen que buscar como que la forma de hablar con personas que saben del tema como Edgardo Rivera, que yo estoy segura que va a estar disponible para orientarlos sobre ese tema, sobre esa incompatibilidad entre ser fiscal y estar en destaque en el Senado. En ese mismo programa de Don Lenín, el licenciado Dávila Pernas pues, hizo, ¿verdad?, dio un discurso. Y yo tengo que decir, yo respeto mucho al licenciado Dávila Pernas. He compartido con él en muchas ocasiones. Me parece un caballero, me parece un joven súper inteligente. Admiro mucho ese sentido de familia. O sea, en las actividades que yo he podido ir, el licenciado siempre está con su esposa y con sus hijos. O sea, es un hombre de familia. Dicho eso, tengo que decir que me sorprendió mucho su discurso. Una de esas fiscales, de esos 9 fiscales, que se eliminó ese destaque y se mandaron a la fiscalía, era la hermana del licenciado Dávila Pernas. La fiscal Dávila, entiendo que lleva
no sé si son 3, 4 años, lleva un tiempo, el tiempo que lleva de fiscal no lo sé, pero no la nombraron fiscal ayer. Y él, ¿verdad? Estaba muy molesto, estaba muy sentido porque a ella la sacaron de ese destaque, la sacaron del Senado y la mandaron a una fiscalía. Y yo recuerdo, lo que más me impresionó de las cosas que él dijo fue, uno, que él le dijo a su hermana que se fuera con la frente en alto. Y dos, que esto era el producto de la empresa criminal de Jennifer González. Yo tengo que reaccionar a eso porque me parecen bien desafortunadas las expresiones del licenciado Dávila Pernas. Tomando en cuenta lo que ya les dije, ¿verdad? De que es incompatible que un fiscal esté en el Senado, tengo que decirle, ¿verdad? Que la licenciada Dávila, fiscal Dávila, lleva ya un tiempo como fiscal y nunca ha pisado una fiscalía. Nunca. Nunca ha litigado un caso a favor del pueblo. Nunca ha hecho un turno de noche, un turno fin de semana, un turno día feriado. Nunca ha ido a una escena. Nunca ha levantado un muerto. Y ella es fiscal 2. Los fiscales 2 se ganan $114,000. Y usted tiene una fiscal 2 que nunca ha pisado una fiscalía siendo fiscal. Cuando usted tiene a unos fiscales en la fiscalía moliendo vidrio con el pecho, haciendo turnos de noche, haciendo turnos fines de semana, haciendo turnos días de feriado. Y muchos de esos fiscales son fiscales 1 y son fiscales especiales, que no se ganan lo que se gana la fiscal Dávila. Ven juicios por jurado, ven asesinatos, investigan escenas. Cuando tú eres fiscal, tú sabes, porque es una de las preguntas que te hacen en la solicitud de fiscal. Si tú estás dispuesto a hacer turno, 1. 2. Si tú estás dispuesto a ir a la fiscalía que te manden. Tú como fiscal puedes estar hoy en la fiscalía Bayamón y mañana te pueden mandar para la de Aguadilla. Y no te puedes quejar, porque eso es parte de ser fiscal. Pasa todo el tiempo. Lo que me han comentado, no sé si es cierto, hago la aclaración, pero es que ella es una mujer muy joven con hijos pequeños. Pero es que hay compañeras fiscales con hijos pequeños, embarazadas, haciendo el trabajo de fiscal. Y a mí no me parece justo, ¿verdad? No me parece justo que haya fiscales sudándose el Ministerio Público y haya una fiscal ganándose lo mismo que ellos, trabajando de lunes a viernes, 9 to 5. No me parece justo. Y usted me perdona, licenciado Dávila Perna, pero yo no sé por qué usted le tenía que decir a su hermana que se fuera con la frente en alto. Porque es que esto no es que están abusando de ella. Esto no es que la sacaron de un puesto para darle uno peor. Esto es que la sacaron del Senado para mandarla al puesto que le corresponde. Hacer el trabajo que le corresponde. Hacer el trabajo que lleva un par de años que no hace. Discúlpeme. Mire, muy distinto sería, por ejemplo, yo tengo una tía, en paz descanse, que trabajaba en un municipio, trabajaba en la casa alcaldía de un municipio. Cuando hubo cambio de administración, de trabajar en el municipio, ¿sabe dónde la mandaron a trabajar? Al cementerio del pueblo.
Cuando usted ve una cosa como esa, una persona que trabajaba en el municipio, ¿verdad? En el área de recursos humanos, y de ahí la mandan a trabajar al cementerio, pues ahí usted le puede decir a la persona, vete con la frente en alto. Porque aunque quieran humillarte, porque aunque quieran hacerte daño, porque aunque quieran provocar que tú renuncies, vete y haz tu trabajo con la frente en alto. Pero cuando se trata de que una persona que se está ganando 114,000 pesos en una oficina, 9 to 5, lunes a viernes, fines de semana libre, noches libres, días feriados libres, y tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Te tienes que ir a trabajar, a ejercer las funciones de tu cargo a una fiscalía. A la fiscalía que lo enviaron, la mandaron a la escuelita de fiscales. Entonces, mire, yo puedo entender que a usted le molestara que le quitaran el destaque. Yo puedo entender que se critique el momento en el que se dio, porque obviamente, aunque en derecho proceda, mire, no voy a tapar el cielo con la mano, se puede decir, mira, esto se ve como si fuera una represalia, esto, volvemos a lo mismo, lo que estamos hablando, percepción, se puede percibir como que aquí lo que quiere es que no se investigue la corrupción y qué sé yo qué, pero la realidad es que quitando esos apasionamientos, dejando de manipular la percepción, nos damos cuenta que aquí no se hizo otra cosa que mandar 9 fiscales a hacer su trabajo. El trabajo que están haciendo otros compañeros fiscales. Y no podemos tapar el cielo con la mano. Mire, aquí hubo una fiscal, la fiscal Mojica. Salió hablando en varios programas, ¿verdad? Y yo le tengo que decir, la fiscal Mojica es excelente fiscal. Es una fiscalaza. Y la única razón para que se le vencía el término este año. Este año se le venció el término. Y la única razón para no renominarla es porque la nombró García Padilla. Esa es la razón. Ahora bien, yo no sé si ese nombramiento llegó a Fortaleza, yo no sé si ese nombramiento llegó al Senado, no sé cuál es la circunstancia específica de la licenciada Mojica. Pero yo sí conozco fiscales que llegaron al Senado y que el Senado dijo que no los iba a confirmar y que se tuvo que retirar su nombramiento. Fiscales que han visto juicios por jurados, fiscales que saben investigar, fiscales que saben, ¿sabe? Lo que se tiene que hacer. Y lo que dijo la ex fiscal Mojica es verdad. Se están nombrando personas nuevas que no tienen conocimiento. Y mire, todo el mundo empezó siendo nuevo una vez. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me mandaron, yo empecé siendo fiscal en Arecibo. Y yo llegué un lunes, me presenté a la fiscalía de Arecibo y el fiscal Obdulio Meléndez me dijo, te toca mañana atender la sala de Camuy. Y yo, ¿y ahora qué hago? Pues yo nunca había ido al tribunal. Yo siempre había trabajado, yo era abogada desde el 95, estamos hablando del 2000. Yo era abogada, ¿sabes? A mí, yo era abogada de asesoramiento, de papeles, de escribir, de ver contratos. Yo lo que hice fue que esa tarde, cuando salí de la fiscalía, busqué dónde era la fiscalía de Camuy. Perdón, era la de Atillo, la fiscalía de Atillo. Busqué la fiscalía de Atillo, llegué al tribunal de Atillo municipal. Llegué, vi dónde era para cuando viniera el otro día por lo menos saber para dónde iba. Y recuerdo que al otro día, cuando llegué muy temprano, hablé con los alguaciles y les dije, mire, yo soy
una fiscal nueva, pero nueva de nueva de nueva. Yo nunca he litigado, yo nunca me he presentado ante un juez. Yo voy a necesitar que me ayuden. Y me acuerdo que aquellos alguaciles me escribieron en un post note cómo yo me tenía que presentar ante la juez cuando se abriera la sala. Y es el saludo que yo utilizo todavía hoy como abogada de defensa, obviamente cambiando, pero en aquel momento era: buenos días, honorable juez. Se dirige a usted con el mayor de los respetos la fiscal Janet Parra Mercado en representación del pueblo. Obviamente ya lo transformé, ¿verdad? Buenos días, honorable juez. Se dirige a usted con el mayor respeto la licenciada Janet Parra en representación de fulano, de fulana, mi cliente que está aquí a mi mano izquierda. Pero es el saludo que uso hasta el día de hoy, el que me enseñaron esos alguaciles de Atillo, de la sala de Atillo, sala municipal de Atillo. Todos empezamos de cero. Todos empezamos. Para mis tiempos no había escuelita de fiscales. Para mi tiempo lo que se te decía era: está pendiente a cuando los fiscales de más experiencia vayan a sala, tengan caso para que tú vayas. Y yo iba constantemente a ver a todos mis compañeros. Si mi compañero tenía un caso de alteración a la paz, allá yo iba. Si mi compañero tenía una supresión de evidencia, allí yo estaba sentada en sala, aprendiendo, nutriéndome de lo que hacían mis compañeros. Oye, yo no critico que usted llegue nuevo. Yo lo que critico es que usted borre la memoria de todos esos fiscales que llevan tanto tiempo. Que hay fiscales que no merecen ser renombrados, eso es así. Y no voy a decir nombres. Que los hay, los hay. Porque volvemos a lo mismo. Hay una percepción de que son de una manera y son de otra. No voy a entrar en esos detalles. Pero hay fiscales como la fiscal Mujica. Hay fiscales como Edmanuel, que fue el fiscal que vio el caso de Mayra Nevares, que se batió ahí hasta lo último, que no se dio por vencido, que logró una convicción y no lo renominaron. Por lo tanto, usted tiene a un número de fiscales que se les vence en este tiempo, en este cuatrenio. Pues en la fiscalía hacen falta fiscales. Pues, ¿qué hizo la secretaria? Pues mira, tengo todos estos fiscales o que no los han nombrado o que no los han querido confirmar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Estos 9 los tengo que mover, los tengo que usar, porque es que me hacen falta. Y vuelvo y digo, usted puede criticar el timing, usted puede criticar lo que usted quiera, que se vio feo, que esto, que lo otro. Pero si vamos a hablar, vamos a hablar con la verdad, con la verdad. Estos 9 fiscales estaban allí y la licenciada Bailá no es la única. Hay otros de esos 9 que nunca han pisado una fiscalía. Pues, como yo tengo fiscales cobrando un sueldo que se merecen, los fiscales que están allí se lo merecen, y fiscales acá en aire acondicionado todos los días, cuando yo tengo fiscales que van a los pueblos. ¿Usted sabe cuando usted ve una escena de una persona que está podrida? Que se le pega la peste a podrido a la ropa, y esa ropa usted la tiene que botar porque por más que usted la lave, esa peste no se le va a ir. ¿Usted sabe lo que es llegar a una escena de un bebé muerto que lo asaltaron a golpe? ¿Usted sabe lo que es llegar a una escena de una persona que le borraron la cara a tiro?
O de un joven que iba en una motora a exceso de velocidad y la cabeza estaba en un lado y el torso en otro y las piernas. Y no quiero ser morbosa, pero usted sabe lo que es trabajar con eso mientras hay compañeros suyos ganándose lo mismo, trabajando de lunes a viernes, 9 to 5. Usted sabe qué es lo que usted esté en su casa con un celular en un turno de pelona, que es el turno que se hace de 12 de la noche a 8 de la mañana, que todas las llamadas que le hagan esa noche son para muertos, para ir a recoger muertos, para ir a escenas de delito. Y usted casi no duerme, pendiente a que no se quede dormido y no escuche el teléfono. Y usted sabe lo que es recibir una llamada a las 2:30 de la mañana y usted levantarse, bañarse, vestirse, porque tiene que ir a una escena. Por ejemplo, si usted es fiscal en Bayamón, pues puede ir a una escena en Naranjito y allá tardarse y regresar a su casa a las 10 de la mañana. Y si ese día en sala usted tiene un caso que es asignado suyo, otro asesinato que usted investigó o un accidente fatal, usted se tiene que bañar, vestirse, después de haber estado toda la madrugada en una escena y tiene que ir a cumplir con su caso en el tribunal. Mientras sus 9 compañeros están en aire acondicionado. Así que dígale a su hermana que sí, que se vaya a la fiscalía con la frente en alto. Porque ¿sabe qué? Porque allí va a representar a las víctimas del delito y le va a cambiar la vida a las personas. Porque probablemente por primera vez en su vida sienta que está haciendo un cambio cuando vea el cambio que hacen las víctimas que representa. Dígale que se vaya con la frente en alto. Que no hay cosa más honrosa que ser parte del Ministerio Público. Pero yo creo que ya es hora de que no permitamos que estas percepciones o que estas formas que tienen algunos periodistas de llevar la noticia, nosotros no nos paremos de frente y digamos, eso que usted está diciendo no es verdad. O por lo menos es la verdad a medias. Sí hubo unos destaques. Sí se devolvieron esos destaques a la fiscalía. Pero diga la otra parte. Diga la parte de que se trataban de fiscales, que estaban teniendo un sueldo como fiscal, porque no es que se van en destaque y el Senado les paga el sueldo o el sueldo que puedan tener como asesores o como el trabajo que hagan allí. Es que se siguen ganando el sueldo de fiscal y lo paga el Departamento de Justicia. Dígale a la gente esa parte. Y después critique todo lo que usted quiera de cómo se dio esa cancelación de estos destaques. Pero con la verdad, no con la verdad a medias. Sí, cuando yo era secretaria de Justicia, llegó una carta acusando al alcalde de Naranjito de una conducta, ¿verdad?, contra una dama. Pero no se quede ahí. No haga ver como que no se hizo nada. Diga la verdad. Lleve la información completa. Pues mire, eso se envió a Integridad y el estatus que Integridad nos dijo que había del caso es este. Sin embargo, como hizo el Canal 11 y como hizo Ivette Sosa, aquí hay unas manifestaciones de que esto fue a una agencia federal, que la agencia federal no encontró que había caso y hay unas cartas del abogado de la supuesta víctima diciendo que le den 300,000 pesos, después que le den 150,000 pesos para acabar con esto. Y así las personas que lo escuchan tienen la información completa y entonces pueden, ¿verdad?, tomar la determinación o juzgar como ellos entiendan. Pero yo creo que es bien irresponsable cuando se da la mitad, cuando se dice a medias, para que la gente se lleve la percepción equivocada. Y entonces cuando juzguen al funcionario, digan, no, es un sinvergüenza. No, eso es una barbaridad. Yo escuché compañeros abogados en un programa
diciendo que ellos son amigos de Dávila Pernas, que ellos lo aprecian mucho, que esto es una barbaridad, que esto es una represalia. Yo me pregunto si los compañeros tienen la información de cuánto gana la licenciada Dávila, que nunca ha pisado una fiscalía y que nunca ha hecho el trabajo para el cual fue nombrada. Si seguirían pensando igual. O es que vamos a criticar y vamos a decir solamente cuando nos conviene y cuando no nos conviene hacemos lo mismo que tanto criticamos. Le pasamos la manito. Porque como es la hija de Dávila Pernas y de Dávila Colón, pues le pasamos la mano. No, vamos a hablar la verdad. Vamos a darle a la gente la información completa para que las personas allá, cuando escuchen lo que usted está diciendo, puedan decir, sí, sí, es verdad, pero fíjate, mira, yo pienso que no, estoy de desacuerdo por esto, pero si seguimos dando verdades a media, noticias cargadas, motivadas, pues, ¿y sabe qué? Te podrá salir, te podrá estar saliendo, pero no va a ser para siempre, porque la verdad siempre sale a la luz. Decía Albus Dumbledore que en tiempos oscuros o en tiempos perversos, los hombres perversos se aprovechaban, salían bien. Esa no es la frase como tal, pero ese es ¿verdad? En tiempos perversos favorecen a hombres perversos. Creo que es que así dice la. Pero yo sigo pensando en que al fin y al cabo, también es como dice la Biblia, que el hombre malo es como la hierba, que se seca, es cortada y echada al fuego. Así que no envidies al malo, no lo envidies. Le podrán estar saliendo las cosas bien, pero eso tampoco es eterno. Nos vemos en una próxima ocasión.